Señor, venimos al trono de la gracia a recibir misericordia, a pedirte, Señor, que obres en nuestros corazones. Solo tú puedes cambiarlos. Solo tú, Señor, eres quien cambia las vidas, Señor, a través de tu palabra. Y pedimos que en esta tarde, noche, Señor, tú obres en nuestras vidas, en las vidas de las personas que siguen pues las prédicas y las enseñanzas de Casa sobre la Roca. Te pedimos que preparen los corazones, tanto de la congregación como de las personas que escuchan, de los que no te conocen aún, Señor. Damos gracias por este día lleno de bendiciones, Señor. Damos gracias porque hasta ahorita nos has dado pues salud, nos has mantenido, Señor, libres de esta enfermedad. Pedimos por las personas que están enfermos en todos los hospitales, en los hogares, no solo de esa enfermedad de COVID, sino también de otras enfermedades, Señor. Pedimos que tú obres en sus vidas. Sabemos que lo primordial de lo primordial, Señor, es que sean salvados por ti. Pedimos que des tiempo para que ellos puedan escuchar el Evangelio y puedan rendir su vida a ti, Señor, y ser salvados. Pedimos, Señor, por esos doctores, por esas enfermeras, camilleros y personas involucrados en los hospitales, Señor, para que ellos, Señor, también puedan escuchar tu Evangelio, para que ellos puedan ser salvos y también sean canales de bendición para comunicar tu Evangelio a esas personas que están postrados en cama, Señor. Damos gracias por todo. Pedimos que tú obres en este estudio, que tú seas exaltado, dado a conocer, Señor, y que tú seas verdaderamente, Señor, nuestro Dios, nuestro Señor, a través de estas enseñanzas. Bendícenos, Señor, con ello. Pedimos que tú nos ilumines para que sea bien dado el estudio. Sabemos que tú, Señor, eres quien dirige nuestras vidas. Dirígenos en este estudio, Señor, para que sea palabra tuya y no palabra de hombre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Como todos los martes, damos el estudio bíblico y estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Vamos a ver del versículo 32 al 40, perdón, no al 42, al 53. Del 32 al 52. Son 20 versículos. Así que si me puedes acompañar, abre tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 32 en adelante. El tema que vamos a ver, de hecho son dos temas. El Señor Jesús ora en Getsemaní y el Señor Jesús es arrestado. Vamos a recordar un poquitito de la semana pasada. Recuerden que vimos al Señor Jesús que abrió su corazón a Dios en alabanza y en adoración en el aposento alto. El Señor estaba cantando un himno. Vimos cómo junto con sus discípulos estaban alabando y adorando a Dios. También vimos el anuncio del abandono de los discípulos, entre ellos la negación de Pedro. Y hoy vamos a ver momentos críticos de angustia que vienen por consumar la obra de la redención en la cruz del Calvario. Veremos también a Judas Iscariote concretar la entrega del Señor Jesús a la guardia del concilio, dando así el cumplimiento a las profecías escritas. Entonces estamos en Marcos, capítulo 14, versículo 32 en adelante. Dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Hacemos una pausa en el versículo 42. Versículo 42 de Marcos 14. Vemos aquí al Señor y a los discípulos que estaban en Getsemaní. Este lugar era un monte donde había muchos olivos, un huerto de olivos donde reventaba el fruto al pasar por unas ruedas gigantes de piedra sobre esa aceituna.
y al esas piedras aplastarlas, prensarlas, les salía un aceite. Es por eso que tiene el nombre de Getsemaní, que significa molino o prensa de aceite. Este lugar se encuentra enfrente del templo de Jerusalén. No creo que sea más de 1 kilómetro. Es lo que recuerdo cuando estuve allá. A más de 1 kilómetro enfrentito está. El Señor hizo una parada en este lugar y les dijo a sus discípulos: quédense aquí en lo que yo voy a orar. Pero dice que se llevó a 3 con él. Y estamos viendo que es Pedro y los hijos de Zebedeo. Es Santiago y Juan y Pedro, ¿ok? Entonces casi siempre elegía a estos 3 y de veras que solo Dios sabrá por qué, ¿no? Pero el Señor caminaba con estos 3 y comenzaba a entristecerse y a angustiarse grandemente. Y comenzó a compartirle a estos 3 discípulos lo que estaba sucediendo en ese momento en su ser. Y Él les dice: mi alma está muy triste, mi alma está hasta la muerte, les decía, ¿no? Entonces se detuvo y les dijo: quédense aquí mientras yo voy, ustedes velen. O sea, le estaba dando a entender que velaran con él, que oraran con él. Obviamente él más a distancia, pero él está diciendo que estén despiertos, que estén orando, que estén buscando el rostro de Dios. Y podemos entender que velar hoy día es una palabra que significa como una vigilancia nocturna, donde las personas reciben un salario para no dormir, más bien para vigilar que nadie entre sin ser invitado, porque puede venir un ladrón y robar, ¿no? Y es muy similar a lo que el Señor les estaba diciendo esta noche. Él les estaba diciendo: estén en oración, alertas para que no sucumban, o sea, que no se rindan ante la resistencia, ante la crisis inminente que venía de la pasión del Señor, que estaba muy próxima. De hecho, en unas horas Él iba a pasar por algo terriblemente difícil y duro. Recuerden que esto no era algo que ellos no conocieran, porque el Señor Jesús ya les había hablado de que iba a ser traicionado por uno de ellos. En el versículo 20, hace 15 días lo vimos. Y un poco más atrás, en el capítulo 10 de Marcos, versículo 33 y 34, les había dicho por tercera vez que Él iba a ser entregado, que Él iba a ser burlado, que iba a ser escupido, que iba a ser azotado y asesinado por los líderes religiosos y que iba a ser entregado a los gentiles, o sea, a los romanos. Pero también les dijo que resucitaría al tercer día. Entonces los 3 debieron de haber recordado esto, que iba a venir, que iba a pasar, y debieron resistir, porque sabían que lo que iba a acontecer era algo muy fuerte y que fue dicho de boca del Señor para ellos, ¿no? En el caso del Señor, pues era algo totalmente fuera de nuestro alcance. O sea, Él como ser humano, pues iba a recibir algo fuerte, y Él pues comprendía, Él sabía cuál era esa ira que iba a recibir. Él sabía cuál era la voluntad del Padre que iba a recibir, y Él no vino a no recibirla, sino vino a cumplirla. Y aún sabiendo que era un tremendo peso, aún así Él estaba soportando esa angustia, ese momento de angustia que estaba pasando. Decía, hasta la muerte, decía. Él sabía que pues debía hacer ese sacrificio por los pecados, y Él no era un animal de sacrificio, ni tampoco era una víctima de las circunstancias. Él voluntariamente puso su vida por amor y rescate a los demás. Sabemos que el Señor vino, no se aferró a ser Dios. Él vino, se humilló, se encarnó, creció y murió. ¿Ok? Entonces vemos que esto que iba a pasar, la angustia y el dolor que venía a Él, era porque pues Él se haría pecado, como dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, donde dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Entonces Él sabía que por esto tenía que dar su vida en rescate. O sea, Él sabía que venía algo realmente bueno después de esto, ¿no? Así que el horror, pues sí fue la tortura física, aunque no debemos enfocarnos solo en ello, porque lo más tremendo, lo más cruel, lo que más atormentaba, pues era el horror espiritual de la cruz. O sea, el horror de ser hecho pecado. ¿Por qué? Porque el pecado lo iba a apartar de la santidad de Dios, de la presencia de Dios. Y esto es algo tremendo para Él, porque Él siempre estuvo en coinonía, en comunión con el Padre, con el Espíritu Santo. Los 3 siempre estuvieron en comunión, y Él durante su caminar en esta tierra buscaba esa comunión, se apartaba todo el tiempo para orar y buscar esa comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces esto fue tremendo para Él. Él sabía que la carga era muy pesada, y esto fue lo que hizo que el Señor Jesús se entristeciera, se angustiara y fuera en busca del rostro del Padre. Es allá donde dice que, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro para orar,
porque sabía lo que iba a acontecer. Entonces, en esos momentos que el Señor se postra a orar, a clamar, a rogar al Padre, en ese momento se levanta una batalla infernal. El mal estaba obrando en contra para que el Señor no vaya a la cruz. Recuerden que un poquito antes, más atrás, Satanás se le presentó y lo tentó y le dijo, mira, no tienes que ir a morir, a ser insultado, nada. Yo te puedo dar todo esto porque a mí me lo han dado. Todos los reinos, toda la gloria, pero no tienes que ir a pasar por esto. Entonces, Satanás siempre estuvo viendo la manera de impedir que el Señor Jesús cumpliera el plan de Dios de la redención del ser humano. Entonces, aquí vemos que el mal estaba obrando en contra, pero los ángeles de Dios estaban fortaleciendo la humanidad del Señor Jesús. El Señor sabía que iba a ser apartado del Padre debido al pecado de la humanidad que iba a él adjudicarse. Entonces, el ser apartado de la presencia de Dios es el castigo más grande que podía ser para él y es el castigo más grande que puede ser para el ser humano. Es importante porque es algo muy, muy fuerte. Estar lejos de Dios va a ser tremendo. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7 al 8, describe esta misma agonía que el Señor Jesús estaba pasando en Getsemaní, donde dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces vemos que en ese momento de Getsemaní había una profunda angustia, pero el Señor Jesús no se sintió lejos del Padre en ese momento. Él se sintió tan cerca que buscó el rostro del Padre en oración, pero fue tanta su cercanía que el Señor utilizó un nombre, Abba, Padre. O sea que es como cuando un hijo está tal vez en situaciones difíciles y viene, ya sea hijo o hija, viene y te busca desesperadamente y te dice, papi, papi, ayúdame. Algo así estaba pasando en ese momento. El Padre estaba con él, pero no apartó la copa de la ira que tomaría el Señor Jesús. Aún estaba ya con él, pero no quitó esto. En lugar de eso, el Padre, ¿qué hizo? Fortalecerlo para que fuera capaz de poder pasar, de poder tomar y beber la copa de la ira que venía sobre él. Entonces podemos comprender que ante cualquier situación en la que nos encontremos, todo el que busca del Señor, el que se hace de Cristo, ante cualquier situación o adversidad que presentemos, debemos buscar la ayuda del Padre en oración, debemos buscar su rostro, porque ya sabemos a través de Cristo Jesús de dónde vendrá la ayuda. Vendrá del cielo, del Dios omnipotente, quien hizo el cielo y la tierra, y Él no se adormece ni se duerme nunca. Y eso todo el Salmo 121 del 1 al 8 te lo puede explicar de alguna manera. Esa enseñanza del Señor Jesús advierte a todo cristiano y a toda persona que no conoce al Señor a que debemos estar en vela. Esas personas que no conocen a Dios les advierte que es necesario que busquen a Dios mientras pueda ser hallado, que se arrepientan y se conviertan a Cristo y que velen, que estén preparados. Y el cristiano debe estar preparado cuando llegue la venida del Señor. Y no solo la venida del Señor, también esa llamada definitiva para pasar a la otra vida. Esta era una grande batalla que se estaba levantando ayer, que requería del poder de Dios, del poder sobrenatural de Dios, y solo podía ser ganada con la oración. El Señor lo vivía y lo estaba enseñando al mismo tiempo. Imagínense cómo se sentía sabiendo que había sido traicionado por su discípulo. Acuérdense que uno de los 12 lo traicionó, y de pronto ese mismo lo entregaría al concilio para que luego, ¿qué? Lo condenaran, para que luego lo sentenciaran por algo que no cometió, por mentiras, injurias, y luego venían golpes, latigazos, ofensas, burlas, muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo nos sentiríamos ante una situación, tal vez no de esa magnitud, pero una situación fuerte? ¿Cómo nos sentiríamos con algo mínimo que sucedería por nosotros? A lo mejor nos calumnien, a lo mejor hablen mal de nosotros, a lo mejor nos traicionen. Muchas veces pasamos por esto. ¿Cómo nos sentiríamos? Entonces vemos que el Señor, pues obviamente nos muestra que en oración a Dios nos fortalecemos, y entre estas situaciones que pasan en el día a día, buscamos del Señor para fortalecernos, porque el Señor nos ayudará, el Señor nos sostendrá, pero es necesario y primordial orar y confiar plenamente solo en Él, solo en el Señor Jesús.
Si tú pones tu confianza en otros seres que según tú crees que son a lo mejor intercesores, estás cometiendo el error más grande de tu vida. Aquí claramente el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Así que es poner toda nuestra confianza, rogarle y confiar plenamente en Él y obviamente en que se haga su voluntad y no la nuestra, porque Él es sabio Dios, Él sabe lo que conviene para cada uno de nosotros. Entonces orar, confiar y dejarlo en manos del Señor Jesús todo es la unión necesaria para que la oración sea eficaz. El Señor dice acá que oraba, que si fuese posible que pasara de él aquella hora, decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, decía en los versículos 36, 35 y 36. Entonces esta era una batalla espiritual muy, muy fuerte. Esta hora o esta copa era todo lo que iba a sucederle. Iba a tomar lo que no era suyo, el castigo que no era suyo y pagar por ello. Él iba a ser el sustituto de la humanidad. Iba a beber la copa del castigo de la ira del Padre, iba a ser aplastado por la santa ira de Dios, iba a recibir un castigo que él no merecía, que no era para él, sin embargo lo haría. ¿Por qué? Por amor, por salvarnos, por cumplir la voluntad de Dios y por dar gloria a Dios. Entonces, esta cercanía de lo que iba a acontecer, obviamente estaba a unas horas de que pasara todo esto, provocó en él una hematridosis. Y esta hematidrosis es una tensión que viene tan fuerte en tu ser, tanto dolor, que causa una especie de sudoración, pero en vez de sudor, sangre. Y esto es lo que estaba pasando en el Señor. Era tanta la tensión, tan fuerte el dolor de ser apartado y de tener ese castigo de apartarlo de la presencia de Dios, que le causó esta sudoración de sangre, esta hematidosis que debilitó toda la piel. Entonces tenemos que recordar que en esos lugares como los olivos, las aceitunas pues obviamente eran molidas y prensadas por piedras gigantes, y esto era como una simbología de lo que estaba, la presión que estaba sintiendo él, de lo que venía, que iba a recibir por nosotros. Él estaba prácticamente pasando por esta prensa, y esa sangre que salía de su sudor era como ese aceite que salía de las aceitunas, ¿no? Entonces vemos que la hematridosis era una muestra de lo que él iba a pasar en la cruz por la ira de Dios que iba a ser vertida sobre él, como cuando aplastas una aceituna y le sale el aceite. Y si el Señor en Jesús hubiera tal vez fracasado en Getsemaní, en la oración, en la búsqueda de la fortaleza, tal vez él hubiera fracasado en la cruz. Entonces su éxito hizo que la victoria de la cruz fuera posible. El éxito lo tuvo acá en Getsemaní. Al decir que si era posible que él no pasara por esto, no está queriendo decir acá el Señor que estaba como que pidiendo un permiso para dejar que la humanidad pereciera en el infierno. No. Él estaba pidiendo al Padre que si había otra forma, ¿habrá alguna otra forma, Padre, de salvar a la humanidad? Que no sea esta agonía que me espera en la cruz. Pero como no había, pues el Señor no había otra manera, tenía que pasar, y así fue. El Señor fue a la cruz, pero fue fortalecido por Dios. Así que en esta oración de parte del Señor Jesús, pues elimina cualquier otra manera de salvación, porque mucha gente, hay varios caminos, hay varios corredentores. No, aquí elimina cualquier otra manera de salvación. Si hubiera otra manera, su muerte no iba a ser necesaria y su oración no hubiera sido contestada. Pero realmente es la única manera. Por eso fue escuchada la oración, por eso fue fortalecido por ese momento, y el Señor cumplió con ir a morir en la cruz por nosotros. El Señor vino a cumplir la voluntad del Padre. Por eso el Señor Jesús alineó la voluntad del Padre, porque Él no vino a hacer su voluntad de los hijos, sino vino a hacer la voluntad del que me envió. Entonces Él se alinea a la voluntad del Padre y dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, le dice. O sea, diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, pasando este momento tormentoso, vemos que también fue reconfortante porque el Señor lo fortaleció. Dice que lo fortaleció un ángel. Entonces, vemos que regresa el Señor a los discípulos. Recuerden que estaba a una distancia de ellos. Regresa a los discípulos y los encuentra durmiendo. Y les dice, ¿no podían al menos una hora
orar. Había pasado ya 1 hora desde que el Señor se apartó a orar y ellos no se mantuvieron despiertos, no velaron con Él, no oraron ni por Él ni por ellos que lo necesitaban urgentemente. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser zarandeados. Entonces ellos serían zarandeados para que abandonaran al Señor, para que su fe en Cristo se moviera y falle, y eso haga que abandonen a Cristo. Y esto suena familiar, porque siempre el mal está buscando en toda persona que se acerca a Dios, siempre va a estar buscando de alguna manera alejarlo, distraerlo, hacerlo dormir espiritualmente hablando, y te hace decaer en la fe en Cristo. Y es lo que hace, es lo que está buscando el mal. Siempre que alguien se acerca a Dios, es más, hasta muchas personas se duermen en plenas prédicas. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el mal está buscando la manera de que tú no escuches, de que tú no estés firme, de que tú no creas en Cristo. Por eso también pasa que cuando ya eres cristiano, pues obviamente el mal busca la manera de alejarte y tú dejas de orar, no velas, no buscas el reino de Dios, su justicia, porque te dejas manipular. Pero el Señor te está aquí enseñando hoy que no caigas, y te está diciendo cómo hacerle para que no caigas, para que estés firme en el día a día, esperando con ansia su venida. Los discípulos iban a ser zarandeados, iban a dejar al Señor solo. La oración era vital y necesaria para que ellos no lo hicieran. Sin embargo, lo hicieron. Lamentablemente, por no orar, por no estar firmes, lo hicieron, negaron al Señor, lo abandonaron. Y tienes que entender que la oración es vital y necesaria para que es verdaderamente un cristiano. Este cristiano sabe que esto es vital, sabe que necesita de la oración, sabe que ya es parte de él el buscar el rostro de Dios en oración. Sabe que es parte ya de su voluntad. Lo que era voluntad de Dios ya se hace voluntad de Él. Aquí vemos que Pedro, Santiago y Juan, pues le fallaron al Señor. Y eso es algo que sucede constantemente en la vida del cristiano. Pero el Señor es fiel. El Señor es fiel, Él no te va a quitar la salvación una vez que te la da. Recuerda que es un don. Pero cuando tú no te esfuerzas, cuando tú le fallas, tú mismo eres el que trae consecuencias a tu vida. Ellos fueron zarandeados por fallarle y no estar firmes. O sea, vemos una consecuencia, porque vemos que Pedro terminó huyendo, sufriendo, angustiado. ¿Por qué? Porque no se mantuvo velando, no estuvo buscando el rostro de Dios, no estuvo meditando en la palabra y viviendo la palabra. Y esas son las consecuencias. Entonces nosotros como cristianos debemos evitar pasar por esto, estando velando firmes en la oración, en la meditación de la palabra, viviendo el conocimiento de la palabra de Dios, porque mucha gente solo se aprende la palabra, pero no lo vive. Entonces todo esto, ¿para qué? Para que no caigamos en negar al Señor Jesús con nuestra vida, para no fallarle y abandonarlo, y para no estar pues prácticamente fácil en las tentaciones del mal, para que podamos estar firmes en las acechanzas del enemigo. El Señor pues le da las razones por las cuales ellos deben esforzarse, a velar y a orar. Les dice, para que no entréis en tentación, porque el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esas son las razones. La razón es que el espíritu está dispuesto, pero verdaderamente la carne es débil. O sea, ustedes, le está diciendo Pedro, Santiago y Juan, tienen buena voluntad. O sea, quieren hacer algo que me agrada, pero no es suficiente. Son débiles espiritualmente. Así que necesitan orar para fortalecerse. Es lo que el Señor les estaba diciendo. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Que que debemos buscar realmente fortalecernos espiritualmente. Crecer en el espíritu. No darle de comer más a la carne. Lo hablamos el jueves pasado en la prédica. Sino darle de comer más al espíritu. Para que el espíritu sea el que controle. ¿Ok? Entonces esto de la oración nos hace ser hacedores, nos hace ser fuertes en espíritu, porque la palabra dice que oremos en todo momento y por todo con acción de gracias. Y esto pues nos da el alimento espiritual, nos hace fuertes para no caer en la tentación y las acechanzas del enemigo. Entonces muchas veces, ¿qué pasa en nuestras vidas? Muchas veces queremos buscar la oración, buscar a Dios en oración, o buscar la meditación de la palabra, y de pronto se nos atraviesan otras cosas, y esas cosas como que les damos más importancia que a lo que es del Señor.
Y eso es el error más grande. ¿Por qué? Porque nos muestra que estamos totalmente alejados, que estamos dormidos espiritualmente. Y el mal es el que está, de alguna manera, alejándonos de Él. Y nosotros estamos cayendo en hacerle caso. ¿Por qué? Porque no estamos queriendo sacar tiempo para orar. El mal está buscando la manera de que no saques tiempo para orar, de que no saques tiempo para buscar la palabra de Dios, de que no saques tiempo para participar en las cosas de la iglesia. Y él te va poniendo trabas, te pone situaciones, te recuerda cosas, o también te hace meterte mucho en el celular de alguna manera. El celular no es malo, pero depende del uso que le des, de alguna manera incorrecta. Tal vez una llamada, tal vez una película, tal vez una serie de TV, o muchas cosas más, hobbies, no lo sé. Como dije hace un rato, se levanta cuando tú quieres buscar de Dios, se levanta una batalla infernal. ¿Por qué? Porque va en oposición y Dios manda a sus ángeles para que te defiendan, para que te mantengan. Pero tú tienes que buscar también esforzarte. Porque si no nos fortalecemos en la oración, si no oramos, no nos fortalecemos en la oración. O sea, el mal va a buscar la manera de que no busques de Dios y que nuestra relación con Dios se vaya deteriorando. Entonces muchos caemos en la oferta que Satanás hace. Esa oferta que Satanás le hizo al Señor Jesús, como dijimos hace rato, en el desierto: todo esto te daré si tú postrado me adorares. Muchas veces caemos en esto. Pero muchos decimos, no, yo no, para nada, yo no caigo en eso. Entonces no debemos decir que no, porque primero debemos analizarnos. Debemos enfocarnos realmente en qué está sucediendo en nuestra vida a la luz de las Escrituras. Porque si vemos nuestra vida, analizamos nuestra vida y vemos que, como dije hace rato, el Facebook, el WhatsApp, todas esas cosas no son cosas malas si les damos buen uso. Pero si lo analizas realmente con el uso que les estás dando, pues obviamente estás cayendo en meterte al Facebook para hacer cosas que no agradan a Dios, que no son eternas, que no son permanentes, simplemente son cosas que traen placeres momentáneos. Y pues obviamente nos metemos a WhatsApp, nos metemos al internet, nos metemos a los videojuegos, vemos novelas, no sé, nos enfocamos en el dinero, nos enfocamos en los hobbies y en otras cosas más, que en buscar con todo el reino de Dios, su justicia, que buscar hablar con el Señor en oración, buscando su rostro, que en buscar el reino de Dios verdaderamente. Entonces tienes que ver, analizar y ver que cuando estás haciendo esto, pero realmente estás enfocando más tu búsqueda del Facebook, del WhatsApp, del internet, de las películas, de las novelas, o sea, obviamente estás aceptando lo que Satanás está ofreciendo, la gloria de este mundo. Y esto pues obviamente nos debe llevar a un arrepentimiento, a buscar verdaderamente del Señor, a que estas cosas realmente no ocupen nuestro tiempo, porque Dios quiere que le des tu tiempo, que Él quiere que le des todo. No mis tiempos de sobra, no, todo. ¿Ok? Entonces, Cristo obviamente dio todo por nosotros. Entonces nosotros tenemos que dar todo por Él en agradecimiento, ¿ok? Porque sin Cristo estamos siendo manipulados por Satanás. Nos tiene esclavizados. Pero con Cristo todo esto se puede romper. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, todo esto se rompe y ya no sigues esclavizado. Pero a veces el cristiano quiere seguir en eso. Y tienes que crucificar tu carne. Tienes que recordar que tú eres una nueva criatura y que tienes que alimentar tu espíritu para que tu mente sea renovada en el sistema de Cristo. Entonces, sin Cristo y sin negarse a uno mismo, sin cargar la cruz cada día, es imposible seguirlo. Si quieres tú realmente caminar con el Señor, se requiere primero que nada ser salvados por Cristo, ser sellados por el Espíritu Santo. Y esto es posible porque el Señor lo ha hecho posible en la cruz del Calvario. Solo tienes que buscarlo, arrepentirte, convertirte a Cristo. Ahora, la evidencia de que ya eres de Cristo, porque te arrepentiste, creíste y te convertiste, se verá en seguirlo. Y el seguirlo, obviamente, traerá ciertas cosas, porque vas en contra del sistema del mundo. Obviamente traerá oposición. Y entre esa oposición habrá sufrimiento. ¿Por qué? Porque estás siguiendo esos pasos. No estás siguiendo la opción de Satanás. Y obviamente va a querer tumbarte. Va a ir contra ti con todo. Entonces, obviamente va a traer sufrimiento, va a traer persecución, va a traer oposición. Pero llegará la gloria. Esto no es por siempre. Va a llegar la gloria, pero hay que tomar la cruz cada día. No es
una vez al mes o una vez al año, no, cada día, y hay que negarse a sí mismo también día a día. Y muchos dirán que no lo creen, o sea, porque no creen en esto tal vez que estoy diciendo, ¿cómo puedes afirmar esto? Dirán, pero recuerda que Satanás no deja de trabajar. Su naturaleza es hacer mal y no puede parar de hacer mal. Y es muy astuto, porque te ha dado y te ha llevado a estar mucho más tiempo en las cosas del mundo que no son de Dios, que en buscar la oración y las cosas eternas de Dios. Y por otro lado, te ha hecho creer que tú eres autosuficiente. Tú te levantas y dices, yo todo lo puedo. Yo soy fuerte, yo soy inteligente, yo he hecho esto, yo hago lo otro. No. Te ha hecho creer que eres autosuficiente y no lo eres. Te has sentido como tu propio Dios y no lo eres. Porque tú no eres quien recibe el aliento de vida de ti mismo. Dios te da el aliento de vida por gracia, porque no lo mereces. Entonces, te ha llevado Satanás a creer que todo lo puedes hacer y todo lo puedes sin Dios. Según tú no necesitas orar, según tú no necesitas depender de Dios, al obviamente pensar que tú lo puedes hacer todo y no buscas la oración y no buscas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, estás mostrando que no necesitas de Él, que no necesitas buscarlo en oración, que tú eres tu Dios mismo y tú eres fuerte y tú sabes cuándo vas a morir. Yo creo que hasta esto crees. Y no es así, tú puedes morir mañana mismo, pero sin Cristo es terrible. Entonces el Señor acá por segunda vez dice que se va y ora lo mismo. ¿Por qué ora lo mismo? Porque era una batalla tan fuerte. O sea, esta batalla requería mucha oración, y esta era la culminación de la victoria en la cruz, el Calvario. Y es muy fuerte lo que iba a suceder. Es por eso que vuelve a orar lo mismo. ¿Por qué? Porque estaba fortaleciéndose, se estaba preparando, no podía fallar, estaba ganando la batalla desde antes de ir a la cruz del Calvario. Y como le dijo a sus discípulos, niéguense a sí mismo, tomen su cruz, él también lo estaba haciendo. No solo lo enseñó de palabra, estaba fortaleciéndose para ejecutar la orden divina, para glorificar al Padre y salvarnos por su sacrificio. Se estaba negando a sí mismo, estaba cargando su cruz y murió porque era la voluntad de Dios, pero lo hizo de alguna manera por sí mismo, o sea, no obligatoriamente, voluntariamente. ¿Y por qué? Porque murió a su voluntad, para ser obediente al Padre. Entonces el Señor regresa otra vez con los discípulos y los halla nuevamente durmiendo, y regresa a orar por tercera vez, preparando su pasión, tomando la cruz para recibir el castigo. Entonces, volviendo al lugar donde los dejó, los encuentra despiertos y les dice, pues ya duerman y descansen, porque ya ha llegado la hora y el Hijo del Hombre será entregado a manos de pecadores. O sea, estas frases debió llevarlos a ellos a entender que no debieron dormirse en momentos tan críticos, que debieron estar mantenidos despiertos, porque era necesario y vital orar, fortalecerse en Dios, porque venía algo tan grande que solo Dios mismo hecho carne podría recibir voluntariamente. Pero el Señor los estaba enseñando, pero ellos no aprendieron hasta ya lo último. El Señor dice que los deja descansar un rato, luego los levanta y les dice, vamos, porque vean, el que me traicionan ya está aquí. O sea, los 11 discípulos se quedaron atónitos porque no estaba Judas. ¿Ok? Y continuamos con nuestra lectura en el versículo 43 de Marcos 14. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, ¿y no me prendisteis? Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Aquí terminamos nuestro tema de hoy, versículo 52.
El Señor estaba hablando con los 11 discípulos, ya habían regresado con los 3 a los demás y ya eran los 11, y estos habían llevado una grande y desagradable sorpresa. Quedaron totalmente atónitos y enfurecidos porque sucedió como dijo el Señor en la cena del Señor. Uno de ellos iba a negar, de los 12, y era Judas. Solo que Judas acá ya estaba poseído por el diablo, por Satanás. Venía con una gran multitud para entregarlo con una señal, un beso. Había hombres armados con espadas, palos, venían de parte de los ancianos y sacerdotes del concilio, pero no para saludarlo calurosamente, sino para apresarlo. Estos hombres solo estaban esperando la señal de Judas que le había dado. Judas le había dicho que con un beso lo entregaría, y Judas le dijo, maestro, maestro, se acercó a él y le besó. En Mateo vemos que le dice, salve maestro, y le besó. Pero recuerden que el mal estaba dentro de Judas. Entonces al decirle salve maestro, esto era claro que el mismo Satanás vino a burlarse de lo que estaba sucediendo y con el beso en la mejilla. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 50, el Señor al recibir el beso de Judas le dijo, amigo, ¿a qué has venido? Haz lo que viniste a hacer. Entonces se acercaron y lo prendieron. Entonces esta palabra amigo es una expresión como cuando aquel sin ropa de boda, el Señor le dijo en Mateo 22, 1, 14, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Échenlo a las tinieblas, en el lloro y el crujir de dientes. O sea, dando a entender que Judas pues obviamente no iba a ser salvo, no estaba revestido de Cristo, y obviamente iba a ser echado a las tinieblas, ¿no? Pero al aprender al Señor Jesús, dice que acá alguien sacó su espada y fue Pedro. Y Pedro, con esa reacción de violencia, le quita la oreja a uno de los que venían a prenderlo. Entonces, en el Evangelio de Mateo nos da un poquito más de amplitud, una explicación más amplia, porque lo que pasó después de que Pedro le cortara la oreja a esa persona, el Señor inmediatamente dijo en el versículo 52 de Mateo 26, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. O sea que el Señor había enseñado que la violencia siempre va a traer violencia. Por eso el cristiano no debe ser violento en nada. Si va a defender algo, debe defenderlo normalmente con la palabra, sin violencia, no con violencia, porque mucha gente utiliza la violencia. Instruir, no con violencia. Disciplinar, no con violencia. Todo esto que hagas en tu hogar, no con violencia. La violencia es del mal. Los cristianos deben saber muy bien que todo el mal que nos puedan hacer se debe pagar con el bien. De esta manera el Señor da la victoria. Pero si no te importa y haces lo contrario, haces mal, pues vas a recibir mal. Si eres violento, vas a recibir violencia. Entonces Pedro, pues fue un gran ejemplo de esto, de alguien que usa el poder de este mundo, la fortaleza de este mundo, la inteligencia de este mundo, la sabiduría de este mundo, la cual lo llevó a cortar orejas. Pero Pedro más adelante comprendió que estaba mal debido a que el Señor se lo enseñó, maduró, y cuando él empuñó la palabra de Dios, Pedro ya no cortó orejas, Pedro traspasó corazones para la gloria de Dios. ¿Okay? En Lucas capítulo 22, versículo 51, el Señor dice que le restaura la oreja al que se la habían cortado. En el Evangelio de Juan capítulo 18 dice que se llamaba Malco y que era el siervo del sumo sacerdote. El Señor Jesús pues obviamente sanó a este Malco, le puso la oreja, le restauró lo que Pedro había hecho. Y no es la última vez que el Señor hace esto, lo ha hecho con muchos y lo sigue haciendo hoy día. Si el Señor Jesús no hubiera sanado a este Malco, pero tal vez pudo haber sido arrestado también y quizás también había sido crucificado, o sea, iban a ser 4 cruces. Y el plan de que Pedro sea el que fortaleciera en la fe a los hermanos, pues habría sido nulo. ¿Okay? Entonces en Mateo capítulo 26, versículo 53, el Señor le dijo a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Menciono un poquito de Mateo capítulo 26, porque nos da un poquito más amplitud. Estas partes no están en Marcos. Entonces acá vemos que el Señor le dice, ¿acaso, crees que no puedo yo pedir ayuda? O sea, el Señor le está haciendo la observación de que no era necesario que lo defienda, y menos con violencia, porque Él podría orar al Padre. Entonces fíjense cómo nos lleva siempre a la oración.
Aquí vemos mucha enseñanza acerca de la oración, pero todo debemos, obviamente, orar al Padre en el nombre del Señor Jesús. Eso no se nos debe olvidar. ¿Okay? El Señor prácticamente le estaba diciendo a Pedro: antes de ser violento, ¿pensaste en que yo podría pedirle a mi Padre miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Sabemos una reprensión que estaba dándole muy clara a Pedro, que estaba mal con lo que hizo. Ahora, esto de las reprensiones a veces se da en las iglesias. O sea, cuando el pastor hace una reprensión, por ejemplo, si algo hiciste mal y te dice: oye, no lo hagas, mira, aquí dice la Biblia tal cosa, pídele perdón a Dios y pídele perdón a esa persona, porque esa es la voluntad de Dios. Se enojan los hermanos, se enojan y empiezan a buscar un lugar donde sí haya amor, donde haya caricias, y se olvidan que la palabra confronta. Y si en tu iglesia la palabra no te está confrontando, aguas, porque algo está mal y es mejor que te retires de allá. Seguro te quieren mantener por otros motivos no bíblicos. Entonces no estoy incitando a la gente a que se quite de las iglesias. Simple y sencillamente la sana enseñanza es muy importante. Por ejemplo, hoy me dio mucha tristeza escuchar que una persona estaba predicando y estaba diciendo que el Señor ha dicho que pidamos todo lo que queramos. Y sí, lo ha dicho, pero Él se refiere a su voluntad, todo lo que esté dentro de su voluntad. Y esa persona incita a la gente a pedir todo lo que tú quieras y el Señor te lo va a dar. Obviamente están motivándolos a algo erróneo, a algo que no es bíblico. Entonces esos lugares obviamente lo único que hacen es pervertir a las personas y dirigirlos por un camino que no es bueno, que tiene un final malo. ¿Okay? Entonces vemos que acá el Señor reprende a Pedro y le hizo ver que no debe meter la cuchara, que no debe meter sus manos para ayudarlo. O sea, no debemos meter nuestras manos para ayudar a Dios. A veces cometemos el error de meter nuestras manos y echamos a perder esa obra. Esto solo causa un estorbo. No dejamos que Dios trabaje. En muchas ocasiones estorbamos los planes de Dios. Y esto puede suceder cuando metemos las manos. ¿Por qué? Porque no oramos. Solo estamos viendo tangiblemente, carnalmente, y no estamos viendo espiritualmente lo que el Señor va a hacer. Entonces no sabemos si es la voluntad de que suceda algo así de fuerte como estaba pasando en ese momento, y metemos la espada como Pedro. Primero debemos orar y ver qué quiere Dios que hagamos. El Señor menciona acá 12 legiones de ángeles, y una legión son más de 6,000 ángeles. O sea, ¿te imaginas la cantidad? Entonces, aquí en Mateo 26, capítulo 26, versículo 54, dice el Señor a Pedro: pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? O sea, el Señor le dijo de las legiones de los ángeles para defenderlo, y le dice a Pedro: si lo hiciera de esta manera, que yo pidiera a los ángeles, ¿cómo se iban a cumplir las escrituras que describen que tiene que suceder esto? El Señor termina de hacerle ver a Pedro que esto debía de suceder y deja que lo lleven los que lo habían aprendido. Acá en el versículo 48 al 50 del capítulo 14 de Marcos, volvemos a Marcos, les dice a estos que vinieron a aprenderle: ¿acaso soy un ladrón peligroso para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Cómo están haciendo esto ahora? Si estuve enseñando en el templo, ¿por qué no lo hicieron en esos momentos? Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, se huyeron. Era lo que estaba diciendo el Señor acá. Entonces podemos notar la importancia de las escrituras. El Señor le da la importancia a la palabra. Se tiene que cumplir lo que Él ha dicho, lo que está escrito, porque Él así lo dijo y se cumple. Los discípulos dice que se fueron, dejaron al Señor, y eso fue lo que el Señor les dijo que pasaría en el versículo 27 que vimos hace 15 días. Se escandalizarán de mí, les había dicho. Y Pedro y los discípulos decían: no, yo para nada, yo estaré contigo hasta la muerte. Y los demás discípulos decían: nosotros también. Pero pues vemos que sucedió. ¿Por qué? Porque se cumple lo que Dios dice. Y eso nos debe hacer temblar y nos debe hacer buscar a Dios inmediatamente, porque no sabemos en qué momento van a suceder estas cosas. Entonces vemos que aquí lo abandonaron. Todo este abandono, toda esta situación tan fuerte, la traición de Judas, la entrega, la mentira para apresarlo, o sea, él sabía que esto iba a pasar y tal cual iba a pasar. Y la semana pasada mencionamos que alabaron
que cantaron el himno y que salieron hacia el monte de los olivos. O sea, que el Señor estaba elevando su voz, elevó su corazón, todo su ser en adoración y alabanza al Padre. Y dijimos que cantaban salmos, pero el último salmo que dijimos que cantaba era el 118, donde daba una descripción apropiada de cómo Dios iba a guiar a su Mesías a través de la angustia y el sufrimiento. Y por último, la gloria. Y eso estaba sucediendo. Estaba él angustiado, estaba siendo guiado hacia la angustia. Venía el sufrimiento, el ser abandonado. Todos los discípulos se dispersaron y corrieron hacia un lugar seguro. Nada más unos pocos, dice al menos Pedro y Juan, que le estaban siguiendo de lejos para ver qué iba a suceder con él. Entonces ninguno de ellos estuvo junto al Señor Jesús diciendo, yo le he dado mi vida al Señor Jesús. De lo que lo acuses a él, acúsame también a mí, porque yo soy de él. Nadie dijo esto. Entonces se cumplió lo que estaba escrito, fue abandonado aún por parte de este joven que dice que lo siguió. Ese joven que dice que se fue desnudo. Entonces, este joven, obviamente, muchos han interpretado que era el mismo Marcos, que fue una manera de decir humildemente, yo estuve ahí presente. Otros también han interpretado, dicen que este joven rico, aquel escriba que te dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le dijo, Señor, vende todo y sígueme. Dicen que se presentó ante él para que vea que vendió todo y que estaba hasta sin ropa y que estaba dispuesto a seguirlo. Solo tenía su túnica. Entonces, al querer apresarlo, pues lo toman de la túnica y él se zafa de ella y se va desnudo allí. Entonces, hay estas interpretaciones, pero realmente no podemos darle veracidad a esto. El Señor lo mostrará algún día. Lo que sí es importante ver y creer acá es cómo el Señor nos lleva a la oración. Es como el Señor vemos que de alguna manera tomó ese lugar del enemigo de Dios, porque el ser humano era enemigo de Dios, y fue juzgado y fue forzado a beber la copa de la ira del Padre, para que así no tuviéramos toda la humanidad que beber de esa copa, y que esto era la fuente de la agonía que estaba pasando el Señor en Getsemaní. Eso es importante. Hermanos, Cristo ha tomado el lugar del ser humano. Y Cristo ha puesto algo tan simple, lo más difícil, Él ya lo hizo. Y nosotros no podíamos hacerlo, ni nadie podía hacerlo. Lo único que nos queda es volver a Dios, buscarlo en arrepentimiento. Significa arrepentimiento, volver. Pero ese arrepentimiento va pegado con la fe en Cristo Jesús. Creo en Jesús y vuelvo a Él y me arrepiento y le pido perdón y le suplico y le ruego que sea mi Señor y mi Salvador. Y el Señor tendrá misericordia, porque dice la palabra que no desprecia un corazón contrito y humillado. Esto es lo importante. Persona que conoce a Cristo ya lo sabe, y persona que no conoce a Cristo, esto es lo importante. Busca de Dios mientras pueda ser hallado, porque somos tan frágiles como una nube que tal vez hoy la ves y mañana ya no está. Somos tan frágiles como una flor que alguien la cortó o el viento se la llevó. Entonces, hermano, estate firme contra las acechanzas en oración. Busca la oración como el Señor lo hizo. Y persona que no conoce a Cristo, busca de Cristo. Si tú requieres ayuda, yo puedo ayudarte. Búscame sin pena. Yo busqué ayuda cuando yo estuve, cuando el Señor tocó mi vida. Él puso la sed y el hambre de buscar, y yo la busqué sin pena, sin orgullo. Y todo hombre vil puede venir a los pies de Cristo. Yo soy un testimonio de ello. Que Dios bendiga tu vida grandemente. Todo lo que habrías de sentir.
tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación.